Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo quería comentar una pregunta que se hace con bastante frecuencia y es ¿en qué brazo se ha de medir la presión arterial? Que si en el derecho o en el izquierdo. En realidad se ha de mirar en los dos brazos, se ha de medir en los dos brazos. Y una vez ya tienes claras las cifras repetidas en varias ocasiones de la presión arterial, entonces en el brazo en el que salga más alta la presión arterial, en este seguirás tomando la presión arterial para hacer los controles, o al menos principalmente en el brazo en el que salga más alta. A veces se dice que tendría que salir más alta en el brazo izquierdo porque está más cerca del corazón, y otras veces que en el brazo derecho si eres diestro o en el izquierdo si eres zurdo, porque los utilizas más y entonces va más sangre o hay más presión por ese motivo. En realidad la única manera de saberlo es haciendo medidas repetidas en ambos brazos y viendo a ver en cuál la presión es más alta. Esto es normal que haya fluctuaciones durante todo el día o que la presión sea diferente según en un brazo o en otro. Y esto es porque somos organismos biológicos que nos estamos adaptando constantemente, tanto a la postura como a las demandas del medio, y entonces, bueno, esta presión dentro de las arterias, que son elásticas, pues va a sufrir alteraciones o pequeñas variaciones durante el día más o menos grandes para irse adaptando a las diferentes circunstancias, como digo, que se pueden ir presentando. Lo que sí es interesante es el prestar atención a si esa diferencia es muy grande. Por eso es interesante el tomar la presión arterial en ambos brazos de vez en cuando, porque eso podría implicar el que la diferencia de presión entre un brazo y otro, tanto si es sistólica o diastólica, es decir, la que coincide con la sístole o la contracción del corazón, o la diástole o la relajación del corazón, ver si esa diferencia es muy grande, porque eso podría implicar que hay algún tipo de obstrucción o algún tipo de patología secundaria que haga que esto se produzca y que pueda implicar un mayor riesgo cardiovascular. O sea que esto sería un punto a tener en cuenta y a valorar. O sea que es interesante tener algún tensiómetro de estos domésticos para mirar la presión arterial y poder aportar datos a tu médico para establecer el diagnóstico o para seguir los controles o para ver el efecto de la medicación. Hay un término que se utiliza que es el de AMPA, que a veces podrás verlo escrito, que significa automedida de la presión arterial. ¿Y qué significa esto? Que el propio paciente o la propia persona es la que se va mirando la tensión con un tensiómetro. Normalmente el que se recomienda los tensiómetros de brazo porque son más fiables que los de muñeca, y el paciente va mirándose la tensión y así cuando lo aporta al médico, este puede hacer una valoración de cómo está funcionando el tratamiento o cómo va evolucionando esa presión arterial. Normalmente te dirán que te la midas 2 veces al día, a la misma hora y en unas condiciones ideales en las que tienes que haber orinado. Se aconseja que sea antes de comer, sin haber tomado la medicación si es por la mañana, y que sea en una posición sentada o con el brazo a la altura del corazón y que esté descubierto y en una situación de relajación, no estar hablando ni estar moviéndose, ¿no? Hay que hacerlo en unas condiciones ideales. Y a veces es interesante también el que esa medida que la hagas por la mañana y por la tarde, pues que la hagas 2 veces para ver a ver si ha habido alguna diferencia entre una y otra. Y eso tener un registro por escrito para luego poderlo aportar. O sea que es un tema bastante interesante. Espero haber aportado una información que haya sido útil. Hasta el próximo vídeo.